El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy especial, muy cordial en este día maravilloso, ya del 10 de marzo del año 2021. Este año que sigue avanzando, este año posterior al 2020, que también fue un año bastante extraño por cuenta de la pandemia del COVID-19. Y este 2021 que, aunque no deja de estar presente el COVID, la pandemia, pues nota uno que ya empieza a despejarse un poco esta situación, a empezar a ver algo de normalidad, por decirlo de alguna manera, dentro del mundo. Una normalidad que pasa por el hecho de haber entendido cuán corta es la vida. Y al haber entendido eso, siente uno, por lo menos, que hay como toda una explosión de rapidez, de ganas de hacer las cosas, de ganas de emprender. Y empieza uno a notar que hay muchísimas razones también para continuar, para mejorar, para seguir disfrutando en la vida precisamente como se debe, para seguir luchándola, como decimos, para seguir viviendo, para seguir disfrutando, para seguir meditando también si se quiere, y que de alguna manera es lo que queremos con nuestro espacio radial del camino de la felicidad, que sea una oportunidad de reflexión, que sea una oportunidad de meditación y que sea una oportunidad también de seguir entendiendo que ante la levedad del ser, ante la levedad de la vida, ante la levedad de la existencia, lo mejor es aprender a vivir, aprender a disfrutar, aprender a gozarnos cada instante, cada momento, cada segundo de nuestra vida, porque allí está, esperándonos la vida para disfrutarla. Ayer me encontré una película, creo que está muy de moda por esta época, sobre una mujer que sufría de cáncer, María Vázquez. Y está de moda en Netflix esta película. Y me llamó la atención una mujer que se dedica a escribirle un cuaderno a su hijo, precisamente para enseñarle, para mostrarle esas enseñanzas de la vida. Entonces le habla de la vida, le habla de la muerte, le habla de todo este tipo de cosas. Y me llama la atención porque precisamente genera una serie de reflexiones, de meditaciones también, o por lo menos a mí me generó una cantidad de sensaciones esta película, que está inspirada en una historia de la vida real. Se trata de María Vázquez,
una argentina que se volvió pues famosa porque usó su Twitter para contar su experiencia con el cáncer y que de alguna manera, sabiendo que iba a morir, decidió dejarle un legado especial a su hijo. En esta película del cuaderno de Tommy, cuando esta mujer se entera que tiene una enfermedad terminal, decide enfrentarse al triste final a su manera. Y su manera es con emoción, con un humor sarcástico también que la caracteriza. Emplea buena parte de su tiempo en escribir un cuaderno para su hijo Tommy, su único hijo de 4 años, con la idea que la imagen de su madre lo acompañe toda la vida. Además, relata su experiencia a través de las redes sociales con su estilo único y su historia de vida se vuelve muy popular en Argentina. Hasta ahí la sinopsis un poco de lo que es la película. Pero detrás de esa película hubo una mujer real que escribió un cuaderno para su hijo Nippur y que efectivamente murió de cáncer. En palabras de esta mujer, te vas a morir. La frase, ¿no? Tenemos que hablar. Siempre viene seguida de algo terrible, pero nunca como esa vez. Yo ya sabía, 2 días después de la operación que se llevó mi útero, ovarios y varias masas a analizar, ahora sí, soy realmente hueca, que algo estaba muy mal, pero ni el cirujano se atrevía claramente a decírmelo. Le dejó la misión a mi marido. Total, ya tuvimos que hablar tantas veces. ¿Qué te hace una más? Te vas a morir. Es cáncer de ovarios con metástasis, tenés un 40% de chances de responder a la quimioterapia, un 60% de no. Ese 40% va del mejor panorama, que la quimio te sea leve, que transforme al cáncer en una enfermedad crónica como la diabetes, en fin, todo ese tipo de cosas. Suena muy crudo, pero en el fondo yo sabía, siguió ella. De acá a la quimio tenemos que vivir pensando que te vas a morir y preparar todo lo que haga falta. Después, todo lo contrario, con la convicción ciega de que vas a vivir, de que va a funcionar. Así que nos pusimos a prepararnos para lo peor. Poderes ante el escribano, trámites de todos los colores, un libro que escribí y sigo escribiendo para que mi hijo pueda conocerme si las cosas salen mal. Leí en una entrevista no se rían, a Facundo Arana, que cuando le dieron el diagnóstico tuvo enfermedad de Hodgkin, salió a la calle y el mundo le pareció tecnicolor. Le tengo que dar la razón, todo se siente más potente y vívido cuando te vas a morir, querés sentir, querés degustar, querés amar. A la vez, esa intensidad es insostenible y no hay cuerpo enfermo que la aguante, y hay que buscar vías de escape, divertimentos, distracciones, o te transformás en una Patti Smith del cáncer. Y ahí entran las redes sociales, o más bien Twitter, Facebook es para los perritos perdidos y fotos de bebés, Instagram para hacer un recorte estético de la vida, y Twitter es para exagerar, para discutir horas sin tampón o toallitas, sí, pero también para contar qué me pasa. En el sanatorio no tenía wifi. Prendí el 3G un par de veces para mandar mails a mis amigos y nada más. Cuando volví a casa ya habían pasado 5 días de la operación y le di varias vueltas al asunto de contar o no contar y me decidí por contar. Tener cáncer es como tener gripa. Nada vergonzoso, solo 1000 veces peor. No contar es ponerse del lado de los que titulan una larga y penosa enfermedad. Sentir vergüenza. ¿De qué? Salvo que creas en las piruetas culpabilizadoras que achacan a los enfermos responsabilidad por su enfermedad. En una sucesión de 3 o 4 tweets en su cuenta de Twitter precisamente, esta mujer, como le decían sus amigos, le decían Mari, se enteró que su cáncer era terminal, contó que se enteró que su cáncer era terminal y murió a los 43 años, 21 de abril de 2015. Básicamente esa es su historia. Quería simplemente contar un poco de lo que esta mujer hizo
y el modo en que enfrentó un poco la enfermedad. Y lo quiero hacer porque ante una enfermedad o ante cualquier realidad de la vida, hay una cosa que no puede o sobre la que nadie tiene control más que uno mismo, y es sobre la actitud, sobre la mente. No existe otra manera, no existe otra forma. Usted no puede, tener control ni sobre los resultados de las intervenciones que le van a hacer, ni sobre los resultados de la cantidad de cirugías o de intervenciones que a usted le van a hacer. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa en la vida. Estoy colocando el ejemplo de la enfermedad pues por traer a colación pues esta película, pero en cualquier contexto de la vida sucede exactamente lo mismo. Hay muchas cosas sobre las que no tenemos control, y sin embargo, sobre la única que tenemos control es sobre nuestra mente y sobre nuestra actitud de cómo lo enfrentamos. Lo que me llamó la atención es cómo esta mujer incluso enfrenta su enfermedad con un humor sarcástico. Cuenta a través de su Twitter, más bien, de sus redes sociales, todo lo que le está aconteciendo, y lo cuenta de una manera sarcástica también, pero con humor. Y finalmente termina viviendo un poco, por decirlo así, feliz los últimos días de su vida, es decir, consciente de lo que le sucedía, pero también feliz de poderlo contar, de poderlo enfrentar. Y le deja un cuaderno a su hijo donde le escribe 1000 cosas, que de hecho se volvió muy popular y que pues se editó y se imprimió y se vendieron miles de ejemplares, precisamente porque le deja una cantidad de enseñanzas acerca de la vida y de la muerte. Y entre esas cosas, muchas de las que hemos hablado en nuestro programa. La muerte hace parte de la vida, finalmente. A nosotros no nos han preparado para la muerte. Y cuando hablo de la muerte, hablo de la pérdida. No nos han preparado para perder. A nosotros a toda hora nos preparan y nos tratan de enseñar en la vida es para ganar. Y nos preparan para ganar, pero a nosotros no nos preparan para perder. A nosotros no nos preparan para que en la vida tengamos un fracaso. A nosotros no nos preparan para que en la vida tengamos una caída. A nosotros no nos preparan en la vida para morir. Y eso hace que cada situación de pérdida, cada situación de muerte, sea una, digámoslo así, una sensación y una situación exageradamente mala. Porque como no nos prepararon para ello, como no nos prepararon para lo que significa perder, entonces no aprendemos de la pérdida. No aprendemos de eso que significa errar también en la vida. No aprendemos que hay cosas en la vida también, precisamente, que pueden y tienen que suceder de esa manera para poder aprender. Hoy quiero conectar esto con una frase bien bonita de Phil Knight que dice: cuanto antes empieces, antes te equivocarás. Cuanto antes te equivoques, antes aprenderás. Y cuanto antes aprendas, antes tendrás éxito. Mira qué interesante, porque coloca de antemano la pérdida, coloca de antemano la caída, coloca de antemano la equivocación. Pero para equivocarnos y aprender, hay que empezar. Y por eso conecto un poco esta historia para ir al otro asunto del emprendimiento y ir al otro asunto de enfrentar toda situación en nuestra vida de la misma manera. Porque somos expertos nosotros en aplazar las cosas. Somos expertos en sacar excusas para todo. Somos expertos en inmovilizarnos por la angustia o por la preocupación. Somos expertos en limitar nuestra vida por lo que pudo haber sido y no fue, o por lo que podría ser y tampoco es, que ya lo hemos hablado mucho a través de nuestro programa. Es decir, nos quedamos estancados
muchas veces entre el pasado y el futuro. El pasado que angustia, que nos decepciona, que nos hace a veces sentir mal por lo que fue o no fue, y la preocupación del futuro, ese futuro que no sabemos si va a llegar, que normalmente no llega como lo imaginamos, y entonces nos quedamos a toda hora por allá como, ¿qué podría decir uno? Como encerrado en un mundo de preocupaciones que no tienen sentido. Más que la preocupación, es importante la ocupación. Si estás muy preocupado, entonces ocúpate, ve a la acción, haz algo. Y eso es fundamental también en nuestra vida, hacer algo. No quedarnos simplemente con el problema y ya, no quedarnos simplemente a la espera, ¿no?, de que alguien venga y nos solucione las cosas. No, las cosas hay que solucionarlas, empezar a solucionarlas por nosotros mismos, empezar a enfrentarlas, y he ahí lo importante de la acción. Y todo esto nos lleva a pensar de nuevo en cuál frágil y corta es la vida. Cuán limitada es nuestra vida, cuán leve es nuestra existencia. Corta, tan corta que a veces uno dice, no vale la pena tanta preocupación, no vale la pena tanto estrés, no vale la pena tanto sacrificio al son de ¿qué?, pregunta uno. Claro, sacrificarse, pero no el sacrificio que genera dolor, no la entrega que genera daño, sino esa entrega y ese sacrificio que se hace con amor, que se hace con alegría. Estos días, leyendo toda la historia, y me encantó la biografía de Elon Musk, me encontraba con cosas bien interesantes, y es que se sentía orgulloso de trabajar 120 horas por semana, pero lo hacía con alegría, es decir, nunca dejaba de divertirse alrededor del trabajo. Y ahí es donde uno vuelve a ese concepto básico que dicen los grandes, de que si usted encuentra algo que lo llene, algo que lo motiva, algo que lo hace pleno, trabaja en lo que le gusta, de alguna manera nunca tendrás que trabajar. Por ahí hay una frase que habla, haz lo que te gusta y de esa manera nunca tendrás que trabajar, porque al final no será trabajo, simplemente será parte de esa alegría de hacer las cosas, de hacer lo que te gusta y de hacerlo bien. ¿Qué hay que hacer? Empezar. Cuanto antes empieces, antes te equivocarás. Cuanto antes te equivoques, antes aprenderás. Y cuanto antes aprendas, antes tendrás éxito. Es decir, entre más rápido empieces, más rápido lo lograrás. Pero no quiere decir que empiezas e inmediatamente lo lograrás, que son dos cosas diferentes. Significa que una vez que empieces, vas a caer, vas a equivocarte, vas a fracasar, vas a fallar. Una vez que lo intentes, va a pasar exactamente eso que te estoy diciendo. Pero entre más rápido caigas, entre más rápido te equivoques, más rápido entonces vas a aprender. Y entre más rápido aprendas, entonces vuelves y te levantas. Un poco es eso. A nosotros, amigos, como no nos han preparado para la muerte, no nos han preparado para la pérdida, no nos han preparado para el fracaso, nos da demasiado duro la muerte, el fracaso y la pérdida. A través de este espacio, hoy quiero decirles, amigos, y prepararnos un poco y enseñarnos a tomar todo ese tema del fracaso, de la pérdida y de la muerte como algo natural. Hace parte de la vida misma, es una función misma de la vida, y si lo entendemos de esa manera, créanme, que ante cualquier pérdida, ante cualquier fracaso, ante cualquier muerte, vamos a actuar y a enfrentarlo de manera diferente. Vamos a reaccionar de manera diferente. Ya no vamos a reaccionar desde el dolor, vamos a reaccionar desde el amor. Y son dos cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. En la historia que les contaba al principio, termina esta mujer muriendo a través de una sedación pausada, que se usa mucho ya en términos o en momentos de fases terminales de enfermedades.
donde empiezan con una sedación que lo que hace es dormir al paciente para que no sienta los dolores de su enfermedad y va muriéndose poco a poco. Esa es una forma también que se usa en muchos hospitales hoy en el mundo para lo que llaman el buen morir. ¿Y quién tuvo que tramitar todos esos permisos, todas esas autorizaciones, todos esos conceptos para poder que a esta mujer le suministraran eso? El esposo. Su esposo se lo prometió, ella se lo hizo prometer a su esposo que si llegaban a ese punto, incluso le decía, si llegamos a un punto en el que yo necesite eutanasia, si alguien lo tiene que hacer, lo vas a hacer tú. Y allí se da una discusión bien interesante en torno a ese asunto de la muerte a través de la eutanasia, una discusión entre médicos y todo lo demás, de qué significa. Yo no me meto en esa discusión porque pues no me interesa de pronto poner mi posición frente a eso, pero a lo que voy es qué importante es saber acompañar a una persona en su buen morir, qué importante es entender y que la persona también, cuando está en sus últimas instancias, entienda cuando ya no hay nada que hacer, que tenga toda la actitud para enfrentar la enfermedad con todas las ganas es una cosa, pero que también tenga la berraquera y la entereza de aceptar cuando ya definitivamente no hay más que hacer. También de eso se trata la entereza de aprender a enfrentar. Y de eso se trata lo que estamos diciendo, aprender acerca de eso, formarnos para eso, entender que la vida es una y que hay que aprovecharla de la mejor manera posible, segundo a segundo. ¿Cuándo se toma el valor de la vida? ¿Cuándo se acepta el valor de la vida? ¿Cuándo se entiende el valor de la vida? Cuando precisamente se está ante una situación terminal, ante una situación cumbre, ante un final, por decirlo de alguna manera. Ante la muerte, la vida cobra sentido. Ante la muerte, la vida de alguna manera se vuelve valiosa, porque empieza, miren esta mujer, un niño de 4 años, y que empieza a decir, cuán poco estuve con él. ¿Cómo voy a envidiar a quienes lo van a ver crecer? ¿Cómo me va a doler el no poder estar ahí? Y sin embargo, lo que hace es escribirle, ¿qué va a ser para este muchacho la vida de su mamá? Va a ser eterna. Va a valer más incluso que su presencia física, sus enseñanzas, sus palabras, lo que le dejó, el legado que le dejó. Y de esa manera, esta mujer se vuelve inmortal, por decirlo así, entre sus conocidos. Y de alguna manera también su historia trasciende, ¿no? Y entonces, ese olvido que es mutuo va a ser largo. Es decir, esta mujer ya dejó un legado interesante, como muchos en el mundo que dejan el legado, que mueren y ahí queda su recuerdo, y uno siempre recuerda a esas personas por mucho tiempo, y dejan un legado interesante a la humanidad. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? Que saben enfrentar su situación, que no se quedan simplemente allí en el dolor, que no se quedan simplemente allí en no puedo más, sino que disfrutan los últimos días de su vida con intensidad, lo viven con intensidad, lo disfrutan incluso con humor, precisamente lo vuelven un disfrute. Y eso es una enseñanza para todos nosotros de que ante cualquier situación difícil de nuestra vida debemos enfrentarla con la misma actitud. Actitud de positivismo, actitud de alegría, actitud de humor. Toda ese tipo de actitud es fundamental y es vital para que nuestra vida, pues obviamente no se convierta en una rutina más. Y sea cual sea el momento en que estés, esto no solamente aplica para personas que están en momentos y en edades terminales o en enfermedades terminales o en momentos de pérdida muy fuerte. Estamos hablando de que esto nos sirve a todos en cualquier momento de nuestra vida, porque de alguna manera todos lo necesitamos, porque de alguna manera todos pasamos por momentos difíciles. Deja de pensar que tú eres el único que tiene momentos difíciles. Deja de pensar que tú eres el único que tiene problemas. Deja de creer que el mundo gira en torno a ti. Y date cuenta que hay personas que pasan por situaciones aún peores, más difíciles, más complejas que las que tú estás pasando. Y cuando entiendas eso, cuando te des cuenta de eso, vas a enfrentar entonces tu situación de una manera diferente, de una mejor manera. Entonces, que hoy la invitación sea justamente esa, que hoy podamos entender ese valor de la vida, que la valoremos desde ya, no cuando nos esté haciendo falta, no cuando ya estemos tratando de estirarla,
no cuando ya estemos a lo último y tratemos ya como de ganar tiempo, no. Vive al máximo, vive la vida como la tienes que vivir. Es interesante ver cómo esta mujer expresa un poco eso, ¿no? Que las ganas de vivir, las ganas de degustar las cosas, las ganas de hacer, ¿sí? Las ganas de hacer lo que no se hizo, las ganas de vivir lo que no se vivió, las ganas de descubrir todo lo que no se descubrió, las ganas de viajar, las ganas de esto, las ganas de lo otro. Y es lo único que le queda a uno. Es lo único que le queda precisamente de la vida. ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Cuál fue ese tiempo que compartiste con tus familias, con tus hijos, con tus amigos? Eso es lo que al fin importa. Eso es lo que al fin vale la pena. Y me quedo hoy con una de las páginas de ese cuaderno que le escribió esta mujer a su hijo, donde dice: hacé muchas cosas que te gusten, muchas, no te prives, no dudes, pero trata de mantener la boludez al mínimo, pasión y amor. Y al final le expresa a ella que nunca jamás podrá explicarle cuánto lo ama, ni el gozo de ver sus expresiones y la bronca que le da haberse ido tan pronto. Y hoy en nuestro programa decimos lo mismo: haz muchas cosas que te gusten, muchas. No te prives, no dudes y simplemente vive con pasión y con amor. Disfruta la vida, gózatela. Date cuenta que sos muy corto para estar a punta de rencores, de sed de venganza, de estrés, de ansiedades, de preocupaciones. Vive el momento presente. Deja de inventar excusas y vive al máximo, que de eso se trata la vida justamente. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por hacer parte de esta familia del camino de la felicidad. Si usted quiere que este mensaje le llegue a más amigos, reenvíe también estos mensajes que a diario les llevamos a ustedes. Tenemos un grupito de difusión a través de WhatsApp, así que si usted quiere hacer parte de él, nos escribe un mensajito diciéndolo: quiero ser parte del grupo de difusión del Camino de la Felicidad, y el mensaje lo envía al 313-680-2965. Reitero, 313-680-2965. Ahí mandas el mensaje de que quieres hacer parte precisamente de el grupo de difusión del Camino de la Felicidad. También nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook, de Instagram, a través de nuestras redes sociales, donde compartimos a diario nuestro programa y nuestras reflexiones, que esperamos que sean muy emotivas y que esperamos que sean de mucho crecimiento para todos. Entonces, que esa sea pues la invitación, agradecerles de verdad también el compartirnos, el compartir con otros este programa, y gracias por hacer parte de nuestra familia. Hasta una próxima oportunidad, amigos, en El Camino de la Felicidad. Un programa para la reflexión y la superación.